Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, eso espero. El instructor FIDE de ajedrez, Gerardo Hernández, nuevamente con ustedes para continuar con las variedades de jaque mate del rey. Veremos ahora una última variedad del mate de Anastasio, que es primo hermano del mate árabe. Lo veremos en una hermosa partida disputada el año 1929 en el famoso torneo de Karlsbad. Corresponde a un peón dama, una defensa india de rey, apertura cerrada. Con las blancas se encontraba el jugador Milan Bismarck y con las negras el doctor McEwen. McEwen, no nos olvidemos, fue el quinto campeón mundial. El año 29, ¿no es cierto?, estaba cerquita porque el año 35 se coronó campeón mundial de ajedrez al derrotar al ruso Alexander Alekhine en Holanda. Pero en esta fecha, McEwen contaba con 28 años y su rival con 43. El doctor Milan Bismarck jugaba con las piezas blancas. Vamos a hacer una pequeña reseña del doctor Bismarck. Nació un 22 de junio de 1885 y falleció un 9 de octubre de 1962 a la edad de 72 años. Fue un ingeniero eléctrico, jugador y teórico del ajedrez, filósofo y escritor esloveno, nacido en Ljubljana, Imperio Austrohúngaro, ahora Eslovenia. Fue especialista en transformadores de energía y transmisión de corriente eléctrica. Comenzó a estudiar ingeniería industrial en 1902 y se graduó en 1907 en la Universidad de Viena. Consiguió su doctorado en 1911 en la Facultad Técnica en Viena. La carrera de ingeniería eléctrica en la facultad no se inauguró sino hasta 1904, por lo que Bismarck tuvo que tomar lecciones y exámenes especiales sobre los aspectos básicos de la especialidad. Fue profesor en la Universidad de Ljubljana, miembro de la Academia Eslovena de Artes y Ciencias, SASU, y fundador de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Entre el año 1928 y 1929 fue el 10º canciller de la Universidad de Ljubljana. En 1948 estableció el Instituto de Electrotécnica, que ahora lleva su nombre. Bismarck fue también un destacado gran maestro internacional de ajedrez. Probablemente uno de los 12 mejores jugadores del mundo en su época, a pesar de que siempre practicó el juego como simple amateur. Sus éxitos incluyen elevadas posiciones en algunos de los torneos de ajedrez más importantes de su tiempo. Fue, por ejemplo, campeón en Karlsbad en 1907, obtuvo el tercer lugar en Praga en 1908, el segundo en San Sebastián en 1911, con Akiva Rubinstein, detrás de José Raúl Capablanca. Fue ganador de Budapest en 1912, primero en Viena y Berlín en 1918, segundo en Kosiv en 1928, tercero en Londres en 1922 detrás de Capablanca y Alexander Alekhine. Cabeza en Hastings en 1925, tercero en Semerin en 1926 y cuarto en Nueva York en 1927, cuarto en Londres el año 27, quinto en Karlsbad el año 29, de donde corresponde esta partida, y en Bled en 1939 y Basilea en 1952. Actualmente la Federación Eslovena de Ajedrez organiza un torneo internacional de grandes maestros nombrado en honor a Milan Bismarck. Bismarck también ejerció como árbitro y fue el árbitro principal en el Campeonato del Mundo de La Haya en 1948. Escribió varios libros sobre ajedrez, incluyendo Medio siglo al tablero, el año 1951, Ajedrez, Conversaciones sobre ajedrez con un principiante y Los tiempos dorados del ajedrez, en alemán. En materia ingenieril, algunos de sus escritos son Transformadores, Problemas de transmisión de energía eléctrica, Lecciones de electrotécnica, Entre Europa y América, Mi visión del mundo. Bueno, estamos en presencia de un extraordinario jugador y hombre de la cultura y universal. Un extraordinario hombre que nos legó muy bonitas partidas, de las cuales veremos hoy una, él conduciendo las piezas blancas contra también su eterno amateur, porque también era un amateur, el doctor McEwen, con la diferencia que alcanzó ser campeón del mundo en el año 1935, pero en esta partida que veremos a continuación, el doctor Bismarck le da una lección de ajedrez magistral al doctor McEwen. Con las piezas blancas, el doctor Bismarck
conduciendo una apertura cerrada que se inicia con D4, caballo F6, caballo F3, G6, alfil G5, lo que posibilita que el negro pudiese jugar caballo E4 atacando el alfil inmediatamente. Pero las negras deciden continuar con su desarrollo indio de rey y las blancas con esa jugada amenazan E4, lo cual el negro inmediatamente lo confronta con esto al tocar el centro blanco. Las blancas consolidan la posición del peón en D4, B6 y ahora el negro intenta el desarrollo por fianchetto en el ala dama. Las blancas intentan algo parecido a lo que se considera el muro de Stonewall. Alfil B7, enroque corto, H6, limitando la actividad del alfil de las blancas o indicándole si quiere cambiar. Se retira, D6, limitando nuevamente dónde puede ir ese alfil. Y ahora lo correcto hubiese sido H3 para poder salvaguardarlo en caso de que las negras hagan esto. ¿Ah? Caballo H5. Pero el blanco hace C3, caballo H5. Y como el peón no se ha levantado el de la columna H, entonces el alfil está imposible de evitar su cambio. Acá lo bueno hubiese sido para el blanco jugar de esta manera, manteniendo una posición interesante. Pero el doctor Bismarck quiso jugar al ataque y complicando la partida hace dama B3, permitiendo que le doblen peones. Y ahora las negras se enrocan. Y no es posible jugar alfil por G6, ya que el peón F no podría capturar el alfil porque está la dama ubicada en B3 y quedaría jaque el rey. Pero esa captura sería contestada con C4, dama por C4, D5 y ganando una figura. Por lo tanto, después de enroque, ¿no es cierto?, el blanco hace con muy buen criterio torre A D1 hacia el centro del tablero. Caballo C6 y nuevamente vemos que no es posible esa jugada por caballo A5 cortando la posición de la dama y capturando posteriormente el alfil blanco en G6. Por lo tanto, después de caballo C6, las blancas retiran su alfil. Cambio en el centro, E6. Se preguntarán por qué el negro no toma el peón. Porque vendría este cambio. Y ahora sí, alfil por G6, alfil por B2. Y ya sea que el blanco retirara su alfil, digamos, podría venirse hasta acá atrás y la posición de las negras quedaría debilitado su enroque. Por lo tanto, el negro después de eso decide desenvolver sus piezas, manteniendo la amenaza de captura. Ahora el blanco lleva al caballo hacia el centro del tablero, caballo E7, dama A3, amenazando caballo por peón, o dama por, no sé. Caballo F5, torre D2, muy buena jugada, no haciendo la interesante G4, que sería mala, en vista de caballo H4, caballo por caballo, dama por H4, y las negras serían las que atacarían. En vista de eso, después de caballo F5, las blancas hacen torre D2, dama E7, caballo G3, ahora sí amenazando doblar peones a las negras. Las negras cambian, y esta es una de las pocas veces en que es bueno tomar con el peón del alfil y no con el peón de la torre, para abrir la columna torre, ya que la columna alfil va a presentar una importante línea de acción de ataque de las piezas blancas, como veremos a continuación. Torre FC8, G4, torre C7, F5, muy buena jugada, dándole vida al alfil de B1 y atacando la cadena de peones negros. Obligado el negro a capturar, vuelve a capturar y las negras se ven obligadas a cerrar ese ataque
de las blancas y de alguna manera trabar la acción del alfil que está en B1. Pero las blancas aprovechan inmediatamente de mover su torre hacia la columna del rey H3 para consolidar en algún momento la posición del peón en F5, pero también para evitar el avance del peón de las negras, molestando la posición del caballo blanco, que está muy bien ubicado ahí. Torre A C8, amenazando una invasión en C1, con cambio de piezas para aliviar la defensa de las negras, lo cual el blanco evita inmediatamente al bajar su torre. Torre C4, pasando a llevar la posibilidad de derecho alfil por F3, generando un juego de alfiles de distinto color con posibilidades de tabla. Juega torre C4, D5, buena jugada, limitando la acción del alfil y creando amenazas blancas. A5, protegiendo al peón que estaba amenazado. Hermosa jugada, caballo D2, donde va a la fuerte casilla E4, creando seria amenaza a la posición de las negras. Las negras se tiran a un ataque suicida, no viendo mayores posibilidades de contragolpe. Jaque, rey H1, dama por D5, amenaza, mate en la casilla G2, pero esta respuesta de las blancas obliga a que las negras tengan que entregar la calidad, ya que el alfil de B7 se caería. Caballo por E4, donde después de los cambios queda amenazada la dama y las negras deciden capturar y se aventuran en un ataque tipo kamikaze, ¿ah? A todo o nada. Jaque, desmantelando las defensas del blanco. Jaque, rey H1, y después de esto realmente hay un mate imparable en la casilla H2, pero las blancas, en este caso el doctor Milan Bismarck, había visto más profundamente que su rival y encuentra una extraordinaria continuación para salvar la posición de mate. Jaque, perdón. Torre 8 jaque. Esa es la jugada. Torre 8 jaque, donde si el rey se mueve a H7, vendría dama de 3 cayendo la torre y se eliminaría la amenaza de mate. Después de torre E8 jaque, el negro hace alfil F8 y se encuentra con esta hermosa jugada, jaque, donde el rey es atrapado en una red de mate, el mate de Anastasio. Si el negro quiere evitar eso y hace rey G7, se encontraría con torre por F7 ganando la dama y ganando la partida. Así que el negro está obligado después de torre F8 a tomar rey por F8, jaque, a la descubierta, y nos sirve torre C5 parando el jaque de la dama porque vendría torre D8 jaque mate. Por lo tanto, el rey escapa prontamente de la amenaza de mate, pero se encuentra con este hermoso sacrificio que si aún insiste el negro en escapar, se encontraría con el dama G7 mate. Dama F8 jaque, rey por y torre D8 con el famoso mate de Anastasia en una variedad que ahora lo da las negras, dan este mate. Digamos, perdón, la torre blanca da el mate. Ustedes pueden darse cuenta de la gran similitud entre los mates de árabe y el mate de Anastasio. Intervienen ambas piezas, torre y caballo. Una linda partida del doctor Milan Bismarck, que derrotó en espléndida forma al doctor Mahewe. Una muy bonita variación contra la India de Rey, donde el blanco debilitó sus peones, pero le sacó el máximo de rendimiento a sus piezas en pro de un ataque con red de mate hacia las negras. Lo bonito es que el negro tenía un mate imparable en H2 y sin embargo el blanco fue más profundo y vio más lejos. Una linda partida. Háganla
tranquilamente, vuélvanla a repetir y vean los diferentes matices que tiene esta partida. Siempre uno aprende de los clásicos, nos van enseñando el desarrollo de la estrategia y de la táctica en el ajedrez mundial. Una linda partida que espero que haya sido del gusto de todos ustedes. Nos vemos pronto y espero que se sigan cuidando y que no tengan mayores inconvenientes. Ha sido un placer compartir ajedrez mundial de primer nivel con todos ustedes, mis estimados alumnos. Gracias. Hasta pronto.